Un poco perdidos. A ver, en concreto les planteamos dos básicos. España cierra trimestre con 184.600 ocupados menos, pero Andalucía con 41.700 ocupados más. España cierra trimestre con 2.300 personas más trabajando, pero Andalucía con 59.200 desempleados menos. ¿Esto cómo hay que entenderlo, señor Carbonero? Bueno, hay que entenderlo por nuestro modelo productivo, estacional, dependiente de forma importante de la agricultura. Si lo vemos por sectores o por provincias, vemos el comportamiento de Jaén, la campaña de la aceituna, vemos en Huelva la fresa, algo de los servicios, la Almería, la hortofrutícola. Al final, esto es... digamos, un espejismo, ¿no? Ojalá y esto vaya a ese ritmo de disminución de desempleo vaya en aumento, ¿no? Pero yo creo que no va a ser así y además de todo ese crecimiento no solo es estacional, sino es absolutamente precario, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Carmen Castilla? Totalmente de acuerdo, y además algo importantísimo que hay que subrayar: hay muchas personas que ya se están yendo de España, de Andalucía, porque no encuentran trabajo. Y eso verdaderamente da un panorama laboral bastante triste. Gente que ya se han desesperado, está mucho tiempo en la cola del paro y ya están desesperados y se van fuera de España. Por lo tanto, decir que la cifra de ayer, lamentamos mucho estos datos porque no son para estar nada contentos, sino muy preocupados. Hay una bajada de la población activa y hay una gravedad del problema cifrada en términos absolutos. Hay 1.446.600 personas paradas, el 36,32% de la población activa andaluza, y hay en España 5.933.300 desempleados, el 25,93% de la población activa. Estamos ante un drama, por mucho que todos los días tengamos que repetirlo, señor Carbonero. Estamos absolutamente ante un drama, porque de esa cifra, además, en Andalucía, el 54,6% no cobra absolutamente nada, y solo el 11% cobra desempleo contributivo. O sea, que son las personas o que tenían ya un empleo estable y se quedan paradas, o que han acumulado cotizaciones en la Seguridad Social. La mayoría de los empleos que se vienen haciendo en la precariedad no acumulan suficientes cotizaciones para cobrar desempleo. Y entonces tienen que ir acumulando. Entonces, al final, no solo es que no se genera un tejido productivo que genere empleo a futuro, sino es que lo que hay, la desesperanza de la gente, es cada vez mayor. Por eso nosotros reivindicamos en el 1 de mayo no solo el empleo y el cambio de rumbo de las políticas, sino la necesidad de una renta mínima garantizada que al menos permita vivir a gente en una cierta dignidad, ¿no? Enseguida vamos a repasar las reclamaciones que hacen ustedes digamos, para el 1 de mayo. Nos gustaría saber la opinión que tienen de algunas de las reacciones que hemos podido compartir. Por ejemplo, el presidente del Gobierno, saliendo del Congreso, parece que un poco apurado. Eso nos han contado desde Madrid, porque querían preguntarle por la tensión con Aznar a propósito de la campaña electoral para las europeas. Finalmente escucha la voz de alguien que le dice qué tal los datos de la EPA y él dice: estoy muy contento. ¿Hay motivo para eso? No, para nada. No, además, los datos hablan por sí solos. No hay motivo para estar contento y, de hecho, es un fracaso absoluto de las políticas de austeridad y de recorte. Yo creo que, como bien apunta usted, fue en un momento de euforia o estaba preocupado por otro tema, y creo que a lo mejor está arrepentido de esas palabras, porque los datos hablan por sí solos. Por lo tanto, para nada. Nosotros por eso demandamos que no solamente se genere empleo, sino de calidad. Nuestro lema es que sin empleo de calidad no hay recuperación. O lo podemos poner en positivo: con empleo de calidad hay recuperación. Bueno, yo creo que nuestros gobernantes tienen un ensoñamiento impredecible, ¿no? Yo creo que han soñado que les gustaría que fueran las cosas bien, pero no hacen políticas para que vayan bien, y por tanto... También el consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo hizo referencia al aumento de la ocupación en Andalucía, la subrayó, un valor frente a lo ocurrido en España. Ayer aprobó el Gobierno un decreto especialmente para jóvenes y demás, que creo que está más en el tacticismo político electoral que en el resultado eficaz de la gente. Creo que el decreto de ayer no solo es ilusionismo, es situar esperanza a la gente, a los jóvenes, cuando no va a tener ningún resultado. El bono joven ya se ha demostrado que es un fracaso en Andalucía. Los convenios colectivos, el decreto impide que se aplique. Se incentivan los contratos a tiempo parcial, que ya estamos denunciando, diciendo que son auténticos fracasos y, por tanto, precariedad absoluta. Entonces, no entiendo muy bien tampoco ese afán de sacar cosas el día de la EPA por el Gobierno andaluz sin concretar de verdad cosas que le sirvan a la gente.
Y creo que se pueden hacer cosas, pero no se puede hacer desde el tacticismo político. Y creo que el decreto de ayer tiene más de tacticismo que de sentido para recuperar el empleo. Al hablar el señor Carbonero del decreto de ayer, se refiere al plan de empleo juvenil aprobado por la Junta. ¿Tiene la misma impresión, Carmen Castillo? La misma impresión. Además, a nosotros nos preocupan mucho nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes no solamente son el futuro, sino el presente de esta sociedad. Y de hecho, la única forma que existe actualmente para incluir mejoras dentro de los convenios es por la negociación colectiva. Y como bien comenta Paco, no se ha tenido en cuenta los sindicatos, las organizaciones sindicales para poder negociar. Por lo tanto, nos preocupa mucho que se fomente determinados contratos que no van a suponer el tema de la estructura cuando el contrato no es para estructura. Y además, en empresas que no se hace un filtro que cumplan por los que son los requisitos de que no conculque los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Eso también es preocupante. Es una pena, dice el señor Carbonero, dice Carmen Castilla, que no se aproveche la oportunidad para plantear medidas que sirvan de verdad. Por ejemplo, señor Carbonero. Nosotros estamos absolutamente convencidos que los incentivos a la contratación, como no sea un colectivo muy específico y en unas condiciones de mercado laboral creciendo, no sirven para crear empleo. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es: póngase todo el dinero público, el que haya, al servicio de la generación de empleo, pero eso tiene que ir acompañado de que la generación de empleo se genera a través del modelo productivo. Luego, ¿qué podemos hacer nosotros y en qué sectores, desde la industria agroalimentaria, a los servicios, al fomento de la industria, a las energías, qué podemos hacer nosotros para reactivar la economía? Y otro comportamiento, o sea, ¿qué comportamiento se tiene en los salarios, que nosotros estamos reivindicando, recuperación salarial, para reactivar la demanda interna? O sea, lo que parecía que la exportación iba a ser el milagro total, claro, tiene sus límites, pues nuestro modelo productivo no actúa y no tiene capacidad. Luego, tenemos que activar la demanda interna. La gente tiene que tener posibilidades de comprar cosas y eso no se incentiva. Hay un problema estructural de fondo que yo creo que es el que hay que ponerse a buscar soluciones y a buscar consensos sobre qué hacer en Andalucía, ¿no? Y en España, ¿no? Pero preguntábamos por si tenían alguna formulación de medida concreta que plantear y decir, bueno, esto hay que hacerlo ya urgentemente. Carmen Castillo. Hombre, un plan especial de empleo. Nosotros hemos demandado al Gobierno central un plan especial de empleo como se ha hecho en Extremadura, como se ha hecho en Canarias. ¿Por qué Andalucía no? Y además, la última noticia de la semana pasada, en políticas activas de empleo no han reducido drásticamente la partida de Andalucía, cuando en Andalucía necesitamos, de hecho, esas políticas, porque hay que ayudarnos más por las cifras de paro. Inversión pública. Hace falta inversión pública. Si la inversión privada no es suficiente por la incertidumbre de los mercados, obviamente desde lo público se tiene que invertir. Una reforma fiscal acertada. Tienen que pagar más los que más tienen. Y de hecho es curioso porque en España, que se ve que hay un fraude fiscal contundente e impactante, existen menos recursos humanos por aparte de la agencia tributaria para poder de alguna forma vigilar esos presuntos fraudes. Por lo tanto, esa inversión, los 15.000 millones de euros creo que se rescató el año pasado. ¿Cuánto empleo se generaría con ese dinero? ¿Cuánta inversión para generar empleo desde lo público? Y por lo menos para aumentar la confianza también de la parte privada, obviamente. Todo en un contexto en el que, saben ustedes, esta mañana el Consejo de Ministros aprueba una mejora en sus previsiones económicas que hace también, digamos, tiene una consecuencia en su plan de estabilidad, todo para presentarlo a Bruselas. En este contexto, con todo lo que nos llevan contado, para mañana 1 de mayo, las reclamaciones básicas de los sindicatos en Andalucía, de los sindicatos mayoritarios aquí representados esta mañana, son... Nosotros tenemos, en vísperas de las elecciones europeas, un planteamiento de los sindicatos europeos, de la Confederación Europea de Sindicatos, que es un cambio de rumbo de las políticas, que es cambiar las políticas de austeridad por una inversión pública, que es el 2% del PIB, que nosotros creemos que generará 11 millones, en torno a 11 millones de empleos. Eso tiene que ir acompañado en nuestro país con un aumento de la inversión pública. ¿De dónde sacas el dinero en la inversión pública? De la fiscalidad. ¿De qué manera? 1, combate contra el fraude fiscal y la economía sumergida. 2, situar una reforma fiscal que no es tanto que haya una mayor presión fiscal, sino que se apliquen los topes o los porcentajes de impositivos a cada segmento, entre ellos a las grandes empresas. Nosotros creemos que con la misma presión fiscal que Europa, España recauda 80 y tantos mil millones menos
que la media europea con las mismas tasas de fiscalidad. Luego, eficacia, eficiencia, un mejor reparto. Lo que preveemos del Partido Popular es que va a rebajar el IRPF, pero va a subir los impuestos invisibles, que es los indirectos, y mientras tanto, ¿qué sucede? Una renta de inserción, una renta básica y mínima en Andalucía que palie las necesidades perentorias y de exclusión que tiene la gente, y una actuación en la negociación colectiva para reactivar los salarios y para ampliar las posibilidades de consumo y aumentar la demanda interna. Esas son, muy brevemente, 4 reseñas que para nosotros son muy importantes y que su desarrollo podía generar empleo y generar políticas de crecimiento. ¿Algo que añadir, Carmen? Sí, esta mañana he escuchado una definición de las políticas de austeridad y me ha gustado mucho. Es una política de recorte que generalmente afecta a los que menos tienen. Y eso es lo que no se puede consentir, porque ya se ha visto que no tiene un impacto ni en el crecimiento económico ni en la generación de empleo. Por lo tanto, con esas medidas que bien comenta el compañero Paco, y además de asegurar 2 colectivos que nos preocupan, especialmente a las organizaciones sindicales de clase, como son los jóvenes, que ya hemos hablado de ellos, y los parados de larga duración, que además aumentan cada año un 10%. Gente que se desespera y que no tiene ningún tipo de prestación. Hay muchas familias ya en España, en Andalucía en concreto, que ninguno de los miembros está en activo, por lo cual no entra ningún tipo de renta por esa casa. Y eso realmente es para reflexionar y ver que esas políticas de recorte, desde luego, no han tenido ningún beneficio sobre la ciudadanía en general. La manifestación central convocada en Andalucía será ¿dónde? Granada. En Granada. Y hay además otras manifestaciones previstas seguramente por toda la geografía. Son 9 manifestaciones, las 8 capitales de provincia y una en la línea, con un objetivo también de reivindicación. O sea, para nosotros Gibraltar no es un problema de si es español o no lo es, sino que es uno de los centros de trabajo más importantes de Andalucía. Y de forma regular y legal, en torno a 7.000 trabajadores entran allí. Y lo que se está haciendo es impedir el desarrollo y agravar la situación de esa zona cada día más, y por tanto queremos hacer esa simbología en la línea para demandar un cambio de políticas entre ambos países para que los ciudadanos y los trabajadores no sean los que paguen las consecuencias de la incapacidad diplomática para resolver los problemas. ¿Hay algún rincón, señora Castilla, en la reclamación de los sindicatos mañana que anime a la gente a votar en las europeas próximas, a las que antes ha hecho referencia el señor Carbonero? Lo que sí está claro que Europa nos afecta muchísimo aquí en España, en Andalucía en concreto, porque las políticas vienen directamente del Parlamento Europeo. Y por lo tanto, yo sí digo que hay que animar a que la gente vote y que vote a aquellos partidos políticos que tengan en sus programas pues este tipo de políticas que estamos diciendo aquí ahora mismo, que lo que queremos es que se proteja a los que menos tienen, porque es lo que hay que estar al lado, ¿no? ¿Qué les pareció la intervención ayer, la comparecencia a petición propia y de los grupos con representación en el Parlamento del consejero Luciano Alonso para hablar del estado de los fondos de formación para el empleo en Andalucía? Señor Carbonero. Bueno, la verdad es que no la escuché, he visto las referencias esta mañana. Yo creo que tanto la formación como cualquier otro de los elementos que están... Yo creo que Andalucía y España necesita un gran acuerdo de sensatez, cordura y obviar, sin que eso signifique la formación, el rifirrafe permanente, partidario, que se proyecta sobre Andalucía y sobre el país en cualquiera que abran los medios de comunicación en cualquier parte del mundo para ver dónde va a invertir o dónde puede venir. La imagen es pésima. Creo que los partidos tienen una gran responsabilidad. Esto no significa que la justicia actúe con celeridad rápida y eficaz, quien tenga responsabilidades se depuren y por tanto se aplique la ley, pero lo que no se puede estar permanentemente es en una situación de confrontación del y tú más, que está haciendo un daño tremendo a este país y Andalucía en particular. Creo que los ciudadanos, sinceramente, no se merecen eso. Por eso digo que sería conveniente hacer un pacto de sensatez y cordura, por bienestar democrático y por resolver los problemas que sin ninguna duda ha habido de dejación, O sea, toda la falta de vigilancia, desde la economía sumergida, al control desde los cursos de la formación o a cualquier otra cuestión, es una merma
del sector público. Quizá, sí, Carmen, adelante. Sí, no, y otra cosa importante, se está demonizando la formación. Y la formación es fundamental para encontrar un trabajo, mantenerlo por las competencias y las habilidades que por esa formación para el empleo pues se desarrollan, y por otro lado, pues también puede acabar con el paro estructural. Por ejemplo, hay sectores como la construcción, que ha generado un paro estructural por el estallido de la burbuja inmobiliaria, y hace que sectores como ese mismo, de albañiles y demás, estén en un paro estructural. Gracias a la formación, pues pueden de alguna forma acabar con ese paro. Y a mí me preocupa enormemente la sensación que se está dando de Andalucía, pues me preocupa muchísimo, porque además estamos intentando sustituir la labor innecesaria de los órganos judiciales, de la policía, de la Guardia Civil, que hay que tenerle mucho respeto a esa investigación. Es una investigación que está abierta. Vamos a esperar qué ocurre. Por supuesto, hay que tener medidas de control y de fiscalidad, eso siempre, pero por supuesto no anticiparnos nosotros a un juicio mediático que lo que está haciendo es dar la sensación que Andalucía y los andaluces y las andaluzas pues hay un nido de corrupto, y la cosa a la que no podemos consentir. También ha señalado usted antes la importancia que tiene en sí la formación para el empleo, que por ejemplo no ha sido tratada como se merece, a tenor de algunas personas que han opinado sobre ello, en la última sectorial de empleo, donde fueron recortadas las partidas para políticas activas de empleo con destino a Andalucía. Sí, bueno, yo creo que es un gran problema. O sea, en el 2011 había 780 euros por parado andaluz, en estos momentos están 205 euros. Al margen de cómo se gestione el dinero o no, pero esa es la realidad. O sea, más de 500 euros menos para atender las políticas activas de empleo cuando hay 240.000 personas para más. O sea, en este caso comparten el enfado con el que volvió el representante del gobierno andaluz. Sin duda. Sí, sin duda. Van a preguntarle en la mesa Juan Manuel Marqués, Joaquín López Sáez e Isabel Morillo. Juan Manuel. Buenos días. Yo quiero que me saquen un poco del escepticismo en el que ando sumido desde hace unos días. Con independencia de los casos de corrupción o de falta de control, la Junta gastó desde el año 2007 hasta el 2011 2.300 millones de euros en formación. Y ayer conocimos la EPA, un 37% de paro en Andalucía. ¿Tenemos a una población hiperformada o es que hay que replantearse ciertas políticas? Porque lo que es verdad, y tenemos ya 30 años de historia, es que en lugares donde hay mucho desempleo, citamos por ejemplo antes que citábamos a la provincia de Cádiz, ni la subvención pública a la inversión privada ni la formación dan resultados. Porque lo cierto es que mantenemos con el resto de España un diferencial de 10 puntos siempre en las cifras de desempleo. Y en el caso de la provincia de Cádiz son 18. Bueno, yo creo que hay un elemento que es básico, que es el modelo productivo. O sea, en Andalucía hemos perdido modelo productivo del sector industrial, el PIB de la industria es mucho menor, no se ha ido recomponiendo. En los años de crecimiento, como el empleo iba bien, como ha pasado en todo el país, era la construcción y lo especulativo, y yo creo que lo primero que hay que abordar es lo estructural, que es el modelo productivo. La formación, pues yo creo que se ha orientado más a consumir el presupuesto que la eficacia de la formación. Yo pongo siempre un ejemplo. Podemos formar mucha gente en conductores de máquinas quitanieves en Venecia, pero las posibilidades de empleo son pequeñas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que replantearse determinadas cuestiones, desde ¿para qué la formación? Que tiene que ser para un modelo productivo que tenemos que tener diseñado en Andalucía y en España, y además orientarla a la cualificación de las personas que ya tienen también empleo, que necesitan una mejora de su cualificación para ser más competitivas las empresas. Carmen Castilla. No, y además en la misma línea, ¿no? La formación no lo es todo, es muy importante, es una parte importante, pero si el modelo productivo no cambia, obviamente no podemos hacer nada, y si no hay inversión pública, que en este caso es lo que nosotros demandamos, para que una forma sea la sociedad mucho más fuerte en ese campo para competir. Por ejemplo, el otro día lo decíamos, ¿no?, en una conferencia, el tema de la agroindustria nuestra es muy potente. A lo mejor tendríamos que marcarnos más objetivos en poder sacar hacia adelante objetivos que sean realistas. El tema de las energías renovables también. Tendremos que hacer un nuevo modelo y por ende lo podemos poner enfrente de que si Andalucía necesita más ayuda, las políticas activas de empleo no se nos pueden recortar porque no hemos cumplido esa serie de objetivos. El otro día poníamos un ejemplo del tema del pluripatológico. Mire usted, a lo mejor usted dice la sanidad como es pública, solidaria y demás, le voy a atender su problema de corazón, pero el problema de riñón, mire usted, no, oiga usted, ayúdeme, que tengo varias enfermedades, ¿no? Pero nunca hay que quitarle el valor a la formación, quizás hay que hacer un diseño que sea objetivos más realistas
Y antes decía, el paro estructural que tenemos en tema de construcción, ahora no hay tanta construcción, es cierto, pues tendremos que de alguna forma esos parados de larga duración darle formación para otro tipo de empleo. Y en eso puede ayudar la formación. Estamos muy al límite del tiempo, Joaquín, o sea, nos hace falta la mayor condensación posible. Muy igual rápidamente, en la buenos respuesta. días. Permítanme preguntarles por ustedes, por el estado de salud de las propias organizaciones sindicales. Saben que en algunas encuestas, aparte del descrédito de la clase política, aparece también el de las organizaciones empresariales y también el de las sindicales en algún caso. ¿Qué están haciendo ustedes precisamente para, digamos, retornar o revertir esa realidad que habla un poco de falta de imagen, de descrédito, de poca confianza en general de la opinión pública hacia las instituciones que representan? Con brevedad, por favor. Mire, esto que es una pregunta permanentemente recurrente, dos cosas para nosotros fundamentales. Nosotros no representamos ni optamos a representar al conjunto de la sociedad, solo queremos representar a los trabajadores, los que están en desempleo y los que no están. Luego, por tanto, a 20 millones de ciudadanos. O sea, ¿dónde estamos nosotros? En las empresas. Pues en las empresas el sindicato sigue teniendo prestigio, porque quien resuelve los convenios, quien negocia las condiciones de trabajo, quien pelea por el empleo, sin ninguna duda somos nosotros. Y somos la única organización capaces de vinculizar a través de la movilización y a través de la propuesta cambios en la sociedad. Y eso le molesta a mucha gente. Y yo sé que es jodido. Y eso no quita que se cometan errores o que las cosas se hagan de una manera o de otra. Pero lo que es cierto es que el sindicalismo en la historia, y lo va a seguir siendo, será un pilar fundamental de los cambios, por mucho que se empeñen algunos en proyectar permanentemente la debilidad. Queda clara la respuesta. Y también muy peligroso ese clima de desafección político-sindical, porque realmente nosotros, los sindicatos de clase, que somos el último muro de defensa de los trabajadores y las trabajadoras, y no más en este momento, después de una reforma laboral injusta del 2012, y tenemos que estar fuertes en estos momentos. Y es un error y contra los sindicatos, además, que nosotros, en el caso de UGT, que tenemos 126 años de historia y seguiremos trabajando por los trabajadores, hemos hecho varias cosas. Y una de ellas es ser más transparente, tener una política de comunicación mucho más cercana, estar más codo a codo con los trabajadores y las trabajadoras, como bien dice Paco, que ahí seguimos teniendo el impacto que tenemos que tener. Ahí seguimos negociando convenios y luchando con que no se cometa ningún atropello en los derechos de los trabajadores y nada, a seguir trabajando por la transparencia. Isabel. Han sido muy críticos con el plan de empleo joven que haya aprobado el Gobierno andaluz. No sé si hay negociaciones abiertas dentro de la concertación, si tienen diálogo, si veremos un acuerdo de concertación en esta legislatura, como es la comunicación con el Gobierno andaluz en estos momentos. Rápidamente, ayer el representante del Gobierno andaluz, perdóname Isabel, confirmó que se ha producido al menos un encuentro, ¿no? El del pasado miércoles santo quizá. Sí, muy efímero, pero bueno. Pero lo ha habido. Lo ha habido. Yo creo que, lo he dicho, lo repito muchas veces, el consenso y los acuerdos no tienen alternativa en este país ni en ningún sitio. Por tanto, demonizar permanentemente todas las posibilidades de acuerdos creo que es un gran error. Y yo lo que le reivindico al Gobierno andaluz es que se ponga las pilas y ponga la voluntad de poder acordar cosas que le sirvan a los andaluces. Gracias, señor Carbonero. Necesario el acuerdo de concertación ya y que la reunión próxima pues sea mucho más larga en el tiempo que podamos negociar, ¿no? Señor Carbonero, señora Castilla, muchísimas gracias por estar esta mañana de nuevo en Canal Sur Televisión, ayudándonos a saber lo que pasa en lo que a la representación que ustedes significan